Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal al estilo Chef Roger. El día de hoy te traigo una comida completa deliciosa. Hoy le vamos a preparar unos riquísimos tacos de chicharrón prensado que no propiamente son muy saludables, pero vamos a darle toda la vuelta haciendo una riquísima sopa, completando con una ensalada para que así tengamos un platillo muy nutritivo, a pesar de que no estamos utilizando como ingrediente principal algo tan saludable. De todos modos, en la parte final te voy a dar algunas variantes y tips para que puedas hacer los cambios, ya que sé que el chicharrón prensado no se utiliza en todos lados. Bueno, recuerda dejar tu pulgar arriba, un comentario si es que te gusta esta dinámica donde estamos haciendo toda la comida completa. No te olvides que tenemos el libro en la caja de la descripción, están los enlaces para que vayas a adquirirlo. Para la sopa usaré un diente de ajo, un trozo de cebolla, un manojo de espinacas, un trozo de brócoli, un pimiento y una taza de ejotes. Picaremos los ingredientes de la sopa. El pimiento lo cortamos, aquí les muestro cómo, y después lo picamos. El brócoli en trocitos aproximadamente de 1 centímetro. Y los ejotes les quitamos las puntas y después los picamos. La espinaca simplemente la troceamos, lavamos y desinfectamos muy bien. En nuestro vaso de licuadora pondremos un poco de sal, 2 tazas de agua, ajo, cebolla y la espinaca. Licuaremos muy bien. En una olla caliente vamos a poner nuestros ejotes con un poquito de aceite y vamos a sofreír unos 3 minutos tapados. Luego pondremos los pimientos, agregamos un poquito de sal y los guisaremos durante 3 minutos más. Ahora sí, vamos a añadir las espinacas que licuamos y dejamos cocinar durante unos 5 minutos. Después de este tiempo agregamos el brócoli y dejamos cocinar por 3 minutos más. Apagamos, dejamos reposar la sopa un par de minutos y la tenemos lista. ¿Qué les parece? Súper rápido, ¿eh? Vamos con el guisado. Para nuestro guiso utilizaré 500 gramos de chicharrón prensado o carne de puerco cocida. Tengo un par de nopales o si prefieren pueden utilizar calabazas. Para efecto del video utilizaré de las dos. Para la salsa, un diente de ajo, un trozo de cebolla, 2 jitomates, chiles guajillo y algunas especias. Limpiamos los chiles secos, quitamos venas y semillas, los cortamos y dejamos hidratar por 20 minutos. También cortamos el ajo, los jitomates y la cebolla. A mí me gusta cortar los nopales así en tiritas. Y la calabaza me gusta tenerla picada. En una olla caliente pondremos a sofreír el ajo y la cebolla. Luego agregamos los chiles hidratados, un poco de comino y unas pimientas negras. Una vez sofrito agregamos los jitomates y dejamos cocinar. Luego agregamos 4 tazas de agua o caldo de pollo y dejamos hervir durante unos 10 minutos. Después pasamos todo a nuestro vaso y licuaremos muy bien. Reservamos. Vamos a preparar las verduras. Para los nopales simplemente en una sartén con aceite muy caliente los pondremos, añadimos un poco de sal y no moveremos de inicio. Cuando comiencen a freírse los movemos y dejamos así hasta que estén dorados. Ahora pondremos nuestro chicharrón y guisamos. Agregamos la salsa que preparamos y dejamos cocinar unos 5 minutos. Después agregamos las calabazas y dejamos cocinar 5 minutos más. Y agregamos los nopales. Dejaremos un par de minutos. Vamos con una ensalada súper rápida. Usaré unos germinados que ya se viene video en el canal. Cortaré un pepino en rebanadas. Tengo un poco de lechuga ya picada. Y simplemente mezclamos. Pondremos un poco de limón, sal, pimienta al gusto y ya está lista. Vamos a terminar el guisado, voy a ponerlos en tortilla, me voy a hacer unos taquitos tostados, los voy dorando en un sartén por ambos lados, vean qué tal se ve. Ya listo, servimos nuestra sopa, que está muy vistosa, ponemos la ensalada y nuestros taquitos. Yo para ponerle todavía más nutrientes le pongo un poco más de germen, este es de chía y todavía quedarán muchos mejores. Ahora sí, vámonos a comer que esto está delicioso. Y estamos aquí ya con nuestras preparaciones. Tenemos nuestra sopa que tiene un color muy peculiar pero un sabor delicioso. Recuerda que tú puedes hacer la combinación con los ingredientes que tú quieras, las verduras que quieras cambiar o quitar, solamente ajusta los tiempos. Esta así con su colorcito y su sabor quedó buenísima. Vamos a probar nuestra ensalada, que miren, aquí la tengo yo. Y vieron, hicimos con nuestros propios brotes.
Está buenísima. Y al último, lo más importante, ¿quieren probar un rico taquito? Esto está buenísimo, lo tienen que probar. Nuestro guisado queda buenísimo, no hay ningún pero. Ya sabes que tú puedes adaptarlo y ponerles las verduras que tú quieras. Y a pesar de que el chicharrón prensado propiamente no es algo saludable, ya vieron que convirtiéndolo con la ensalada, con la sopa, agregándole verduras, pues ya no hay ningún problema en que podamos comer algún tipo de platillo de este tipo. Y aún así seguimos comiendo bastante bien, saludable, con muchos nutrientes. Sé que el chicharrón prensado no se tiene en todos lados, pero bien puede hacer este platillo con carnita de puerco frita. De hecho, este chicharrón prensado que yo compré en específico tiene muchísima carne, así que te va a quedar también bastante bien un guisado así, o en dado caso lo puedes hacer con pollo y haces la misma salsa y preparación y ya te queda buenísimo. Lo puedes consumir tal cual, o en quesadillas, o en tacos, como tú quieras, queda delicioso. Ya sabes que en la caja de la descripción te voy a estar dejando muchos videos afines. No te olvides dejar tu pulgar arriba, un comentario si es que te gustan este tipo de videos donde estamos haciendo toda la comida completa, o si quieres más, quieres desayuno, comida y cena, bueno, deja tu comentario. No te olvides que ya tenemos a la venta el libro digital. En la caja de la descripción también tienes todos los datos para que lo puedas adquirir, y ya sabes que aquí en pantalla te van a aparecer algunas recomendaciones. Para ver cualquiera de ellas, simplemente dale clic en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.